que escuche a mi voz suplicante, porque inclinas tu oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Tenemos para esta misa las siguientes intenciones: por el eterno descanso de nuestros hermanos Andrea Valencia Serrano, 7 meses; Alicia Margarita Garduño Valencia, 7 meses; Teresa Martínez Muñoz; Sergio Raúl Vargas Ramírez, 2 años; Adrián Alejandro Hurtado Vibriesca en su novenario; José Francisco Galindo en su novenario; Miguel Ángel Fuentes Ramírez en su novenario; Teresa Mendoza Evaristo en su novenario; Ramón Castro en su novenario; Julio César Domínguez Sandoval en su novenario; Miguel Ángel Tinoco Basurto en su novenario; Eric Cortés Martínez en su novenario; Joaquín Morales Sánchez; Margarita Cortés Montero; Linda Cecilia Otero Morales; Fernando Morales Cortés; María Morales Chase; Roberto Chase; Victoria Morales de Gallegos; Diego Gallegos Patlán; Miguel Ángel García Sosa en su novenario; Blanca Margarita Vázquez Soto; María Aurora Vázquez Soto; Emma Mendoza Soto; Rosa Vázquez Soto; Victoria Epifanía Soto Cipriano; Agustín Vázquez Salinas; Eduardo Lugo Ramírez, que falleció hoy; Hilda Gutiérrez Barranco, 1 mes; Socorro Rodríguez Vega, 2 meses; Reinaldo Vieira Márquez, 6 meses; Javier Covarrubias Méndez; María del Carmen Méndez Ruz; María Elena Méndez Ruz. Que Dios tenga misericordia de ellos, perdone sus pecados y los tenga gozando de la vida eterna. Pedimos también por la salud de Carlos Francisco Aguilar Arana, Elizabeth de la Cruz Contreras, Cirilo Carreto Juárez, Genoveva Burgorrea, Martín Quetzalcóatl Ávila Lara, por todos los enfermos de COVID, Lupita Arellano. También pedimos por las necesidades espirituales y materiales de la familia Valencia Serrano. Acción de gracias por el cumpleaños de Alan Gabriel Sánchez Alor. Estas son nuestras intenciones. Ahora pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros.
Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, mira con piedad nuestra aflicción, alivia las cargas de tus hijos y confirma su fe de tal manera que confiemos siempre sin vacilación en tu providencia paternal. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de los jueces. En aquellos días, los israelitas hicieron lo que desagradaba al Señor, dando culto a los ídolos. Abandonaron al Señor Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor. Los adoraron y provocaron la ira del Señor. Abandonaron al Señor y dieron culto a Baal y a Astarte. Entonces el Señor se encolerizó contra Israel, los puso en manos de salteadores que los despojaron y los entregó a unos enemigos que los rodeaban y a quienes no pudieron ya hacerles frente. En todas sus campañas la mano del Señor intervenía contra ellos para castigarlos, como el Señor se lo había dicho y jurado, y los puso en una situación desesperada. Entonces el Señor instituyó jueces que salvaron a los israelitas de quienes los saqueaban. Pero ellos tampoco escucharon a los jueces. Se prostituyeron dando culto y adorando a otros dioses. Se desviaron muy pronto de la conducta de sus padres, que habían cumplido los mandamientos del Señor y no los imitaron. Cuando el Señor les instituyó jueces, Él estaba con el juez y los salvaba de sus enemigos, pues se conmovía ante los gemidos que proferían bajo el yugo de sus opresores. Pero cuando moría el juez, volvían a caer y se portaban todavía peor que sus padres. Seguían a otros dioses, les daban culto, los adoraban y volvían a sus prácticas y a su conducta obstinada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. No exterminaron nuestros padres a los pueblos que el Señor les había mandado. Se unieron con paganos y aprendieron sus prácticas. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Dieron culto a los ídolos y estos fueron para ellos como una trampa. Entonces entregaron a sus hijos e hijas en sacrificio a los demonios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Se contaminaron con sus obras y se prostituyeron con sus acciones. Por eso el Señor renegó de su pueblo y estalló su enojo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. ¿Cuántas veces los libró, pero ellos se obstinaron en su actitud? Entonces el Señor miró su angustia y escuchó sus gritos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor.
Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya. Canta aleluya. Canta aleluya al Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús un joven y le preguntó: Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Le respondió Jesús: ¿por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo bueno es Dios. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Él replicó: ¿cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces el joven: todo eso lo he cumplido desde mi niñez, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, dales el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido, porque era muy rico. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a reflexionar la palabra de Dios. Acabamos de escuchar una parte del Evangelio según San Mateo. Vean la pregunta que se hace: Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Nuestro Señor le responde: vive de acuerdo a los mandamientos, a las tablas de la ley. Y dice: eso lo he hecho desde mi niñez. ¿Qué más me falta? Si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes. Dale el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Y el joven se fue muy triste, dice el Evangelio, porque era muy rico. Analicemos más a fondo cada palabra. La primera respuesta: sigue los mandamientos. Hago una pregunta, pero es para la reflexión. ¿Acaso si no robo, si no mato, ya por eso merezco el reino de los cielos? Ciertamente que no, porque no he hecho nada. No robo, no mato. Que se mueran aquellos. Entonces, ¿qué es lo que debo realmente hacer? La respuesta está en la segunda parte. Ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Es decir, pon tu confianza solo en Dios y actúa conforme a esa confianza que hay en Dios. No supone ingenuidad, supone poner mi corazón en Dios. Ahí está la gran diferencia, y solo en Él. Porque de verdad nuestra confianza
la tenemos en los bienes materiales. ¿Cuánto tiempo dedicamos para acumular bienes materiales? Casi toda la vida. Y cuando uno muere, eso se queda aquí. En cambio, cuando mi corazón está en Dios, puedo tener bienes materiales o puedo no tenerlos, pero lo que me interesa es vivir como nuestro Señor Jesucristo vivió, porque mi confianza es en Dios. Pero no seamos románticos. Vivir el amor de Dios, ¿sí? En el camino de la luz, el camino que siguió nuestro Señor hasta llegar a dar la vida por nosotros. Ese es el camino que tenemos que seguir. Esa es la confianza en Dios. Los 10 mandamientos no bastan. Es el no. ¿Qué hago? Pon tu confianza en Dios y actúa conforme a esa confianza. ¿Es algo difícil? Sí, mucho. Porque tengo que renunciar a mis ideas, a mis seguridades, a todo lo que he trabajado por tantos años, y debo dejar que Cristo viva en mí. Soy yo, pero no soy yo. Es Cristo quien vive en mí. Eso cuesta trabajo. Vamos a guardar un momento de silencio y dejemos que la palabra de Dios ilumine nuestra vida. Hagamos nuestras peticiones al Señor. Llenos de confianza en Jesús, que no abandona nunca a los que se acogen a Él, invoquémosle diciendo: escúchanos, Dios nuestro. Escúchanos, Dios nuestro. Señor Jesucristo, tú que eres nuestra luz, ilumina tu iglesia para que prediquemos a los paganos el gran misterio que veneramos, manifestado en la carne. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor, Dios nuestro. Guarda a los sacerdotes y ministros de la Iglesia y haz que después de predicar a los otros sean hallados fieles ellos también en tu servicio. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor, Dios nuestro. Tú que por tu sangre diste la paz al mundo, aparta de nosotros el pecado de discordia y el azote de la guerra. Oremos al Señor. Escúchanos, Dios nuestro. Ayuda, Señor, a los que uniste con la gracia del matrimonio, para que su unión sea efectivamente signo del misterio de la Iglesia. Oremos al Señor. Pidamos por el eterno descanso de nuestros hermanos Andrea Valencia Serrano, 7 meses, Alicia Margarita Garduño Valencia, 7 meses, Teresa Martínez Muñoz, Sergio Raúl Vargas Ramírez, 2 años, Adriana Alejandro Hurtado Vibriesca en su novenario, José Francisco Galindo en su novenario, Miguel Ángel Fuentes Ramírez en su novenario, Teresa Mendoza Evaristo en su novenario, Ramón Castro en su novenario, Julio César Domínguez Sandoval en su novenario, Miguel Ángel Tinoco Basurto en su novenario, Eric Cortés Martínez en su novenario, Joaquín Morales Sánchez, Margarita Cortés Montero, Linda Cecilia Otero Morales, Fernando Morales Cortés, María Morales Chase, Roberto Chase, Victoria Morales de Gallegos, Diego Gallegos Patlán, Miguel Ángel García Sosa en su novenario,
Blanca Margarita Vázquez Soto, María Aurora Vázquez Soto, Emma Mendoza Soto, Rosa Vázquez Soto, Victoria Epifanía Soto Cipriano, Agustín Vázquez Salinas, Eduardo Lugo Ramírez, que falleció hoy, Hilda Gutiérrez Barranco, 1 mes, Socorro Rodríguez Vega, 2 meses, Reinaldo Vieira Márquez, 6 meses, Javier Covarrubias Méndez, María del Carmen Méndez Ruz, María Elena Méndez Ruz. Que Dios tenga misericordia de ellos, perdone sus pecados y los tenga gozando de la vida eterna. Oremos al Señor. Escúchanos, Dios nuestro. Pidamos también por la salud de Carlos Francisco Aguilar Arana, Elizabeth de la Ruz Contreras, Cirilo Carreto Juárez, Genoveva Burgos Rea, Martín Quetzalcóatl Ávila Lara, por todos los enfermos de COVID, Lupita Arellano. Pidamos también por las necesidades espirituales y materiales de la familia Valencia Serrano. Acción de gracias por el cumpleaños de Alan Gabriel Sánchez Alor. Que Dios llene a todos ellos de infinitas bendiciones. Oremos al Señor. Escúchanos, Dios. Quédate con nosotros, Señor Jesús, porque atardece. Sé nuestro compañero de camino, levanta nuestros corazones, reanima nuestra débil esperanza, así nosotros, junto con nuestros hermanos, podremos reconocerte en las Escrituras y en la fracción del pan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, con bondad estas ofrendas de tu familia santa, para que con la ayuda de tu protección conserve los dones recibidos y llegue a poseer los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz, porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo Padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. Tú en la etapa final de la historia has enviado a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros, para redimirnos del pecado y de la muerte. Ya has derramado el Espíritu Santo para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo, que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos, como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Que quitas el pecado del mundo.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Hagamos nuestra comunión espiritual. Oración de San Alfonso de Ligorio. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que al recibir tu sacramento experimentemos tu auxilio para el alma y el cuerpo, y así restaurado todo nuestro ser, alcancemos la plenitud de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En el nombre del Señor, pueden permanecer en paz. Demos gracias, Señor. Dales, Señor, el descanso eterno. Y luzca para ellos la luz perfecta. Descansen en paz. Así sea. seas tú, final de este camino. Señor, haz que este puente